Trabajo mancomunado, gobierno y representantes de medios buscan erradicar la violencia. Expectativa, oposición aspira que se concrete diálogo nacional. Bajo control, restablecen servicio de Metro de Caracas tras interrupción provocada. Frío mortal, temperaturas gélidas recrudecen y desatan calamidad. Se salvó de bombardeo. Comandante guerrillero pudo huir de ataque. Cruel tradición. Japoneses justifican caza de delfines. Rugió el come dulce. Abreu dio hit de oro y mantiene con vida a Caracas. Ovacionados, Dudamel y la orquesta Simón Bolívar volvieron a brillar en el mundo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Así es, bienvenido a esta presente emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Endrina Yepes, Glenda Hernández, todo el equipo de Noticiero Venevisión, este servidor Eduardo Rodríguez Yoliti, listos para las informaciones. Los servicios del metro en Los Teques y en la estación Las Adjuntas de la línea 2 de Caracas fueron restablecidos luego de que estuviera suspendido la mañana de este martes por un objeto lanzado a la vía descubierta del tren. A través de la cuenta oficial de Twitter del Metro de Caracas, U+200F @metro_Caracas, se pudo conocer que los órganos de seguridad abrirán una averiguación para ubicar quién arrojó el objeto a la vía férrea. Ante la contingencia, fueron habilitadas 14 unidades de Metrobús, el servicio de transporte superficial, para conectar a los usuarios desde Las Adjuntas hasta Ruiz Pineda, en ambos sentidos. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Troudi, en su cuenta en Twitter, @AymanVZLA, es decir, Venezuela abreviado, calificó la acción como cobarde ataque al metro, agresión a sus usuarios. Directivos de las televisoras privadas sostuvieron una reunión con los representantes del Gobierno Nacional como parte de las acciones destinadas para erradicar el problema de la violencia en el país. Lee Flores nos amplía esta información. El encuentro estuvo encabezado por Jorge Arriaza, vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, ministra de Comunicación e Información, y Pedro Maldonado, director de CONATEL. Es un llamado también a todos los directores de los medios de comunicación, a los dueños, a los presidentes, a los dueños de comunicación social, que definitivamente tienen un rol que jugar en este llamado que ha hecho el presidente Maduro a la pacificación del país. Ya prácticamente todos los aspectos han sido expuestos, salvo lo que tiene que ver la televisión por suscripción, por las operadoras de cable. Hay opciones donde obviamente si es cierto que no son productores de contenido, son transmisores de contenido, y muchas veces son transmisores de contenidos también de alto porcentaje de violencia sin ningún tipo de criterio en su selección. Nosotros, este llamado también es para la televisión por suscripción, y además nosotros vamos a ofrecer, como parte de la propuesta de trabajo que vamos a concretar para el día lunes, vamos a ofrecer un dispositivo tecnológico para que los padres puedan en determinado momento decidir qué programación ven o no sus hijos. De esta forma, pues nosotros podemos cooperar. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, destacó que el gobierno espera que los medios de comunicación contribuyan con la formación ciudadana y se integren para revertir la situación de violencia. Bienvenido a este equipo, el equipo de Venezuela, el equipo del pueblo de Venezuela, bueno, para arrancar de cuajo, de raíz, las causas que generan la violencia en Venezuela y poder nosotros aportar más causas aún que generen paz en Venezuela y fortalecer y proteger aquellos grandes procesos históricos, culturales, que son generadores de paz en Venezuela. Pedro Maldonado, director de CONATEL, dijo que durante el encuentro hubo avances importantes en torno a la contribución que pueden hacer los canales de televisión para solucionar el problema de la violencia en el país. En este sentido, en el marco de esta reunión que se celebró el día de hoy, hemos logrado un gran acuerdo y un gran avance en las discusiones con los medios privados, medios públicos, operadores de televisión por suscripción, en función de brindar a la ciudadanía
una televisora libre de violencia y una televisora cargada de valores éticos, de valores para la convivencia, de valores para la vida y de valores fundamentalmente formativos para los niños y adolescentes y, en fin, para todo el pueblo venezolano. Los directivos de los canales privados presentarán sus propuestas. Nos invitan a ser parte de la solución, cosa que es muy importante y que con todo el compromiso como empresa que transmitimos contenidos, nuestra misión es dar información, dar entretenimiento y dar cultura a través de cientos de canales, pero esos canales tienen que atenerse a las reglamentaciones que rigen hoy en Venezuela y el contenido tiene que estar acorde con estas reglamentaciones. Y este es nuestro compromiso que tomamos hoy de revisar toda la programación y ver de qué manera hacemos que ésta se acomode y al mismo tiempo estamos analizando, como decía recién el doctor Maldonado, los dispositivos tecnológicos que permitan a los padres tener control de los televisores, de la pantalla y así hacer que sus niños no puedan ver la programación que ellos no desean. La televisión de una u otra forma genera modelajes y comportamientos de conducta, sobre todo en nuestros niños. A veces pasa que pues no están los padres que son los que deberían educar porque todo este asunto de la violencia tiene que comenzar tratando el tema de la familia. Una familia cuando está bien estructurada es una familia que tiene posibilidades de progreso. Pero a veces no están los padres. Realmente el otro integrante que entra dentro de los hogares es la televisión. Y esa televisión tiene que estar realmente fundada en valores para que realmente podamos salir adelante en nuestra Venezuela. Para el próximo lunes está prevista otra reunión entre los representantes de las televisoras privadas y los miembros del Ejecutivo Nacional. Se espera que en este encuentro se presenten algunas propuestas destinadas a unir esfuerzos para erradicar la violencia en Venezuela. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. La fracción parlamentaria de Acción Democrática fija posición ante el diálogo nacional convocado por el presidente Nicolás Maduro. A esta hora vamos a hacer un contacto en vivo y directo con nuestra compañera Claudia Andrade. Muy buenas tardes, Claudia, cuéntanos. Sí, buenas tardes, así es, ya se inició esta rueda de prensa. El vocero de la fracción parlamentaria es el diputado William Dávila y se pronuncian en rechazo al discurso que ofreció el presidente Nicolás Maduro, quien le pidió específicamente al diputado William Dávila que dejara el show, esto por pronunciarse ante los problemas de la inseguridad. Estamos en vivo para Noticiero Venevisión. Sus palabras en resumen al llamado que le hacen al gobierno nacional. Sí, en primer lugar, no podemos aceptar que en una instalación militar, en presencia de servicios de inteligencia, en un llamado precisamente al diálogo, el presidente de la República utiliza expresiones contra un diputado electo por un pueblo, que forma parte de una fracción de un partido democrático, que es pilar fundamental de la construcción de la democracia venezolana. Eso nosotros no lo podemos aceptar. En segundo lugar, porque ejercimos el derecho constitucional de hacer oposición. El derecho de oposición es un derecho constitucional. En una democracia tiene que existir oposición. Y nosotros hicimos uso de ese derecho de oposición. Nosotros no hicimos uso de cuestiones irritables que pueda generar un desconcierto espiritual. Todo lo contrario, para nosotros es vital el ejercicio del derecho de oposición. Por otra parte, consideramos importante, más bien, enfatizar sobre el diálogo. Nosotros aceptamos el diálogo, pero un diálogo dentro de una agenda precisa. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Nosotros hemos venido proponiendo un gran acuerdo nacional para que la seguridad ciudadana sea considerada una política de Estado, integrada por los partidos de ese acuerdo nacional, gobierno, sociedad civil, medios, iglesias, estudiantes, consejos comunales y todos los sectores. Bien, y un diálogo precisamente para que haya amnistía. Ellos insisten en la necesidad de que sea un diálogo entre todos los sectores del país y le piden al gobierno que respete y sea tolerante ante las críticas. Con esta información regresamos al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, explicó que se implantará un sistema cambiario dual. Adrián Andrade nos cuenta que será con $1 a 6.30 y otro a tasa de subasta de SICAT. Sí, gracias. Buenas tardes. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, explicó en declaraciones a otros medios de comunicación social que el Ejecutivo Nacional se encuentra definiendo cuáles son los sectores prioritarios a los que se le va a seguir otorgando el dólar a 6,30 bolívares. Él puso como ejemplo que todas aquellas personas naturales que estén haciendo gestiones por gastos de salud en el exterior igualmente van a adquirir la divisa a 6,30. Con respecto al tema de Cadivi, él anunció que la eliminación se va a hacer de forma progresiva y que aquellas personas que se encuentren en trámite va a ser aprobada la solicitud que hayan introducido.
A esta hora nos encontramos en la Comisión de Finanzas esperando que culmine la reunión para tomar las declaraciones de Ricardo Sanguino y conocer pues cuáles han sido otros aspectos que se han definido en cuanto al nuevo sistema cambiario. Esta es la información que se genera a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio. Gracias, Adriana, por la información. Nosotros nos vamos al estado Bolívar, donde una niña de 7 años murió por dengue. Familiares y la comunidad de San Félix exigen a las autoridades sanitarias ataquen los brotes de esa enfermedad. Jessica Brizuela nos cuenta más. Familiares y vecinos denunciaron que en el sector Las Amazonas en San Félix las inundaciones por agua estancada, insalubridad y falta de fumigación han generado una propagación de dengue que ha afectado a niños, jóvenes y adultos a tal punto que acabó con la vida de una pequeña niña. Ella le empezó la fiebre el día lunes, la llevamos para los cubanos, le aplicaron una inyección, se le bajó la fiebre pero no dijeron más nada y el miércoles le volvió a subir la fiebre. Ahí se llevó para el hospital. Cuando empezó a vomitar, ahí sí la doctora dijo, ay, parece que tiene dengue. Y ahí convulsionó, ahí le dio el infarto. Hacemos un llamado a todos los entes gubernamentales. Tienen que haber más muertes para que sean los asistidos. Nosotros no hemos tenido de ningún medio fumigación. Los habitantes de la comunidad aprovecharon la oportunidad para solicitar el embaulamiento de las aguas servidas que atraviesan la avenida principal. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. Gracias, Jessica. Más allá de nuestras fronteras en Estados Unidos, otra onda de aire polar comenzó a sentirse en el norte, donde se registraron temperaturas gélidas que podrían permanecer durante varios días. Las temperaturas cayeron por debajo de cero en Dakota del Norte y Minnesota. Se prevé que la ola de frío llegue hasta el sur, en los estados de Iowa y Maine. Algunas áreas de la frontera con Canadá podrían sentir vientos gélidos durante la noche de los próximos días. Las autoridades aseguraron que con esas temperaturas las personas pueden sufrir problemas en la piel y congelación. En Colombia, las fuerzas aéreas indicaron que el objetivo del bombardeo a un campamento de las FARC, el comandante Omar Guevara Rivera, alias Franklin, pudo haber huido herido a Venezuela. Las autoridades colombianas elevaron a 14 el balance oficial de muertos por el bombardeo militar en el departamento de Arauca, cerca de la frontera con Venezuela. El ataque ocurre mientras que la guerrilla y el gobierno colombiano negocian en La Habana un acuerdo de paz para terminar con medio siglo de conflicto. Bueno, en este momento en Venezuela se habla mucho de béisbol, se acerca la hora de la chiquita. ¡Qué angustia! Y así de resultados inesperados. ¡Qué angustia! Oye, y la manera en que se presentan esos resultados, ¿ah, Tony? Y ese festival de batazos. Festival de batazos, emoción al máximo esta noche, pero ahora es momento de contarles que Omar Vizquel, amigos, será exaltado por los indios de Cleveland al Salón de la Fama. La tribu realizará la actividad el 21 de junio en el estadio Progressive Field, cuando Cleveland reciba a Detroit, equipo del cual es ahora coach de la primera base. Vizquel jugó 11 de sus 24 temporadas en las mayores con los indios, club con el que ganó 8 de sus 11 guantes de oro. También logró 6 títulos de división, disputó 3 Juegos de Estrellas y una Serie Mundial. Amigos, en minutos volveremos con más información deportiva y los resultados del béisbol profesional venezolano. Pero ahora continuamos con más información. Oye, ¿a qué equipo perteneció Omar Vizquel durante toda su trayectoria en Venezuela? Leones del Caracas. Leones del Caracas, claro, Leones del Caracas. Tiene la estampa de un león. Hay resultados inesperados. Tenemos que esperar a que termine toda esta temporada para ver entonces quién realmente es equipo campeón. Qué bueno está esto. Y los numeritos, la gente sumando, si gana con 6, si gana con 5, de verdad que está complicado. Sí, señor. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión, descontento general. Rechazan estado de excepción para contener violencia. Evitar que el teléfono inteligente que has perdido o te han robado pueda ser activado por otra persona está en tus manos. Solo tienes que conservar el código email de tu teléfono inteligente y reportar ante tu compañía operadora el caso de robo o extravío. De esta manera estarás contribuyendo a eliminar el mercado ilícito de teléfonos móviles. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Continuamos con más información. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, denunció que no existen avances en la construcción del preescolar bolivariano Barbacoas, ubicado en el municipio de Urdaneta del estado de Aragua, desde que se inició la obra en el año 2011. Gaviria hizo un llamado a las autoridades a solventar esta situación. Considera que se otorgaron todos los recursos necesarios para su completa ejecución. Un llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales que intervengan pronto para el reinicio de las obras que culminen este preescolar. Esta obra está paralizada desde el 2011, tuvo recursos para su ejecución y no se justifica el estado de paralización. La tarde de este lunes fue reabierto el paso para vehículos livianos por el puente del Samán, ubicado en la troncal 9 del estado Miranda. Esto luego de que la estructura sufriera un daño en una de sus vigas. Fernando Girón nos tiene el reporte. Desde las 5 de la mañana de este lunes, habitantes del sector El Clavo del municipio Acevedo Vía, que comunica a la región central con el oriente del país, alertaron sobre una avería ocasionada en el puente luego de presuntamente haber sido impactado por una gandola. Esta parte del país se paraliza prácticamente porque esta es una vía rápida eterna a Vía Oriente. Más que todos los niños que están estudiando, los servicios, todo eso colapsa. Tenemos falla eléctrica. Los postes están obstruidos, las guayas están totalmente abandonadas. Cada vez que cae un árbol, las guayas se parten y quedamos incomunicados más de unas horas. El ministro de Transporte Terrestre, Jaime Eltrude, informó que su despacho realizó una evaluación técnica en el puente del Samán. Constataron que los daños son reparables y que los trabajos de reconstrucción se demorarán una semana. Los transportes de carga pesada deberán desviarse hacia la autopista y la local 8 desde El Guapo y desde Caucagua. Vecinos del sector El Clavo exigen tanto a la Gobernación de Miranda como a Corpo Miranda que reparen cuanto antes el puente del Samán con 60 años de construido. Temen que la situación pase a mayores. Desde el municipio Acevedo del estado Miranda, Fernando Girón, Noticiero Venevisión. La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela solicita una reunión urgente con el nuevo ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez. Santiago Gutiérrez nos tiene la información. Adelante. Hola, muchísimas gracias amigos de todo el país. Buenas tardes. Eduardo Sánchez, quien es el coordinador nacional de esta federación, dijo que están solicitando este encuentro con el ministro en virtud de que hay la posibilidad de expulsión de 400 trabajadores de la Universidad Francisco de Miranda en Coro. Ellos han hecho una denuncia sobre presunta corrupción administrativa que involucra presuntamente al rector y a otros 3 funcionarios. En tal sentido, esperan que este encuentro se realice a muy corto plazo. Nuestra federación quiere ampliar su solidaridad expresa con todos los trabajadores obreros, empleados, con los profesores, incluso los estudiantes que en estos momentos han hecho un planteamiento sobre esta situación de esta universidad y alertamos que de continuar una actitud como esta federación hoy va a discutir un mecanismo de movilizaciones, de planes y de paro en función de garantizar que no se produzca un acto de justicia ni de agresión contra la clase trabajadora. Eduardo Sánchez también dijo que reciben con beneplácito la designación del nuevo ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, pero recordaron que hay cosas pendientes como la convención colectiva y el cobro del incremento del 25%, porque según dijo, ya están los recursos disponibles. Sigan ahora con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. Con el propósito de promover valores y tolerancia entre las personas, la Fundación Voces Católicas prepara talleres en Venezuela. José Leonardo Nava nos amplía la información. Lo más importante de nuestro método de comunicación es lo siguiente, que es escuchar lo que nos dicen a nosotros si nos critican, escuchar bien eso y ver cuál es el valor positivo que hay detrás de eso y unirnos a eso, o sea, buscar el punto común. El objetivo es difundir una visión real de los valores cristianos y la realidad de la Iglesia en los distintos medios de comunicación radiales, televisivos y las redes sociales. Para el coordinador mundial de esta fundación, Jack Valero, a través de la identidad cristiana se puede aportar y enriquecer principios claves en la sociedad. Bueno, nosotros tratamos de explicar cómo la doctrina de la Iglesia puede ayudar en todos los casos para el bien común. O sea, lo que nosotros creemos es que fuimos creados por Dios para hacer algo, para ir al cielo, para construir un mundo mejor, pero eso no solo es válido para nosotros, ¿no? Esos valores que nosotros tenemos de la vida, de la verdad, de la justicia, del amor, esos valores son comunes a toda la humanidad. Voces Católicas se fundó hace 3 años y es una iniciativa creada en el Reino Unido que capacita a personas para exponer la visión católica en diversos temas, desarrollar entrevistas y debates. El tema que yo creo más importante hoy en día de valores es la familia, porque
Incluso el Papa lo ha dicho, ¿no? Ha organizado una reunión especial que se llama Sínodo, que se va a reunir ahora en octubre en Roma, con mucha gente importante para hablar sobre la familia. ¿Por qué está rota la familia en tantas partes? Porque cuando se rompe la familia hay tantas consecuencias negativas, ¿no? De inseguridad, de violencia, de sexo precoz, etc. La fundación actualmente en Venezuela entrena a un grupo de voceros quienes a través de la fe cristiana y fidelidad a la doctrina del catolicismo, en 3 meses son preparados para llevar el mensaje a todos los rincones. Se anuncia que se va a hacer el proyecto y la gente se apunta y entonces se les entrevista y se escoge a los mejores que puedan comunicar mejor, ¿no? Simpatía, habilidad de comunicar, entendimiento de lo que está pasando en el mundo, conexión con la Iglesia. Actualmente la Fundación Voces Católicas realiza actividades en 13 países del mundo. Se estima que a finales del año 2014 al menos otras 20 naciones puedan desarrollar esta iniciativa. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos. La violencia escolar es una de las principales causas del abandono de los estudios o el bajo rendimiento de los alumnos. En el siguiente trabajo les presento la realidad dentro y fuera de las instituciones educativas, cuando el acoso pasa a mayores. Bolsos de mallas o transparentes son exigidos en algunos colegios de Venezuela para evitar el ingreso clandestino de armas o drogas. La pasaron entre varios estudiantes, unos pasaron las armas, otros las balas, aquí adentro después trataron de dárselos a otros, que fueron los que avisaron que aquí estaban las armas, estaban las balas aquí. En algunas instituciones la violencia se sienta en los pupitres y cambia el lápiz por cuchillo y el cuaderno por vandalismo. Echan pega a los candados para no entrar a clase, tumban las puertas de los salones, se orina dentro de los salones, en las papeleras. Con el arma empuñada, la distancia entre el juego, la amenaza y la tragedia es cero. Este hombre lo sabe. Su hijo de 12 años estudiaba 7º grado en un colegio privado. Excelente alumno, mejor hijo. Aunque no fue dentro de la institución, murió al recibir un disparo en la cara de manos de un compañero de clases y en presencia de otro, además, amigo de la infancia. El liceo en donde estudiaba mi hijo detectaron uso de alcohol. Niños que estudiaban con mi hijo me dijeron que el niño que asesinó a mi hijo llevó en una oportunidad el arma. Entonces, cuando tú le preguntas a los muchachos en las actividades, estos 65 colegios, si han visto un arma, las 3/4 partes del salón te levantan la mano, no porque se la vieron a un policía, ni a una persona autorizada, sino a un familiar, a un tío, a un primo. Y el argumento que te dan es que si no tienen el arma, ¿cómo se defienden? Esta mesa quedó vacía. En ella se sentaba un estudiante quien decidió abandonar los estudios porque estaba siendo agredido por jóvenes dentro y fuera de la institución. La deserción escolar por violencia va en ascenso. Hay niños que en el recorrido yendo de su casa al colegio los amenazan, los roban, les quitan cosas, les dicen cosas. Y entonces esos niños temen volver al colegio. En Petare, zona populosa de Caracas, un 25% de las denuncias que llegan en contra de la integridad personal de los niños son dentro de las instituciones educativas. Las guarderías es un caso bien importante porque en el mes de septiembre muchas de las denuncias que llegan al Consejo de Protección son de vulneración de derechos de las cuidadoras a los niños por y maltrato niñas, físico. Por maltrato físico. La Federación Venezolana de Maestros reportó 65 denuncias en el último trimestre del año 2011 de profesores agredidos dentro de colegios. Muchos escritorios también están quedando vacíos. Reciben amenazas de muerte los profesores y los docentes en el aula de clase. Nosotros hemos tenido que solicitar muchas veces el traslado de un docente a otra zona porque, bueno, su vida corre peligro. Lograr una correcta supervisión de los espacios, no solo internos, sino externos de los planteles, es fundamental para evitar que la violencia se apodere del entorno educativo. Engranar los esfuerzos de directores, profesores, padres, vecinos y todos los niveles de gobierno se hace requisito indispensable para garantizar a nuestros hijos y jóvenes su derecho a la educación y a un sano desarrollo social. Apostemos a la convivencia, al acoso. Sácalo del juego.
Acoso escolar, la sección semanal de nuestra querida Elianta Quintero. Necesario, excelente, ¿no? Mensaje, súper oportuno en estos momentos. No se agota el tema. Una manera de poder rescatar todos los valores también desde el hogar y por supuesto en la escuela. Amigos, otra pausa y en breve, amenaza terrorista. Temen ataque de Viuda Negra. En el estado Zulia, los organismos de seguridad del estado lograron rescatar sano y salvo al adolescente Donato Bevilacqua, quien fue secuestrado el pasado viernes cuando salía de su residencia junto a su padre. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Así es, gracias, buenas tardes. El joven de 13 años de edad, Donato Bevilacqua, fue rescatado tras esta operación conjunta emprendida por los organismos de seguridad en el oeste de la ciudad de Maracaibo, específicamente en una vivienda del barrio Leslay, ubicado en el sector La Rinconada, donde se generó un enfrentamiento armado entre los delincuentes y los funcionarios policiales que dejó como resultado a 5 delincuentes abatidos. 4 de ellos hombres, uno de ellos apodado El Niño, quien está presuntamente involucrado en varios homicidios, y también murió una mujer que se encontraba con 5 meses de gestación. Todos fueron trasladados heridos al CDI de Villabaral, donde posteriormente la policía científica realizó el levantamiento del cadáver. El joven de 13 años fue trasladado a un centro de salud donde se determinó que se encuentra en buen estado de salud y estable. Hasta ahora podemos informarles que otras 2 personas involucradas en este plagio también fueron detenidas y puestas a la orden del Ministerio Público. Extraoficialmente se conoció que hasta ahora con este rescate solo 2 personas quedan en cautiverio en el estado Zulia. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Vecinos de la Quebradita 1 al oeste de Caracas protestaron por la expropiación de un estacionamiento del sector para la construcción de edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Euclides Sotillo nos cuenta los detalles. La comunidad de la Quebradita 1 denuncian que esta medida publicada en Gaceta perjudicará a los vecinos de las residencias del sector, pues aseguran que desde hace más de 10 años guardan sus vehículos en este estacionamiento. Alegan igualmente que la posible construcción de estas viviendas colapsará los servicios en la zona. Esto fue consulto a la comunidad. Aquí no se hizo ninguna asamblea para pedir esa expropiación. Fue una cuestión que lo hicieron así arbitrariamente, a escondida, a la tapada de ojo. Estamos aquí en una protesta formal y no vamos a ceder nuestros espacios hasta que nosotros nos digan qué va a pasar con el estacionamiento, porque aquí hay demasiadas personas. Los habitantes de la Quebradita 1 manifiestan además estar cansados de la inseguridad y no descartaron que este problema se incremente con la expropiación. Que pusieron unos damnificados en la parte de atrás, la inseguridad aquí se ha vuelto totalmente crítica. Tanto así que a mi padre, que tenía la camioneta para allá, se la robaron 2 veces de afuera. Desde que hicieron este estacionamiento, que es algo privado para nosotros aquí en la Quebradita, mira, mi papá guarda tranquilamente aquí, hasta yo guardo mi vehículo tranquilamente. Nosotros queremos que tomen una solución, no queremos edificios para otros ciudadanos de aquí, de los ciudadanos aquí en la Quebradita, no los queremos. ¿Por qué? Queremos el estacionamiento, no queremos absolutamente más nada, solo el estacionamiento. ¿Qué exigimos nosotros? Seguridad, no más inseguridad para Venezuela ni para la Quebradita. Los vecinos de esta comunidad también exhortaron a las autoridades a incrementar el patrullaje en la zona, pues aseguran ser víctimas diariamente de la delincuencia. Desde la Quebradita, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Con información internacional, el informe anual de la organización no gubernamental Human Rights Watch denunció el fracaso internacional de proteger a la población civil siria y alertó del creciente riesgo de las democracias fingidas. El informe recopila la violación de los derechos humanos en 90 países durante el 2013. El director de la ONG, Kenneth Roach, rechazó que mientras sigan las torturas y ejecuciones en Siria, las potencias mundiales priorizan la participación del régimen de Bashar al-Assad en conferencias de Ginebra. También denunció el creciente abuso de las mayorías para someter a las minorías. Además, rechazó los programas de espionajes utilizados por Estados Unidos. En Tailandia, el gobierno declaró el estado de excepción en Bangkok ante el aumento de la violencia en las manifestaciones antigubernamentales. La medida estará vigente durante 60 días y permitirá a las fuerzas de seguridad detener a sospechosos sin presentar cargos, decretar el toque de queda, disolver reuniones públicas y censurar a los medios de información.
En Suiza, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a la comunidad internacional a recurrir a la vía multilateral de la Conferencia de Desarme para la negociación de acuerdos. Ki-moon reconoció los esfuerzos de los 65 Estados miembros contra la no proliferación de armas. Este foro ocurre un día antes de que se lleve a cabo en Ginebra la reunión internacional sobre Siria. En Rusia se activó la alerta máxima en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, luego que se conociera que el terrorista suicida Rusana Ibrahimova, conocida como la Viuda Negra, ingresó a ese país. La mujer, esposa de un terrorista abatido, anunció en internet su traslado desde Daguestán en Sochi. Por ello, el gobierno desplegó 40.000 efectivos en la zona. El gobierno de Japón defendió la caza de delfines en Taiji tras recibir críticas por la captura anual que concluye este martes. Para los funcionarios, la masacre demuestra la cultura gastronómica de ese país. Desde hace décadas se cazan delfines en Taiji, donde son vendidos al zoológico del mundo y el resto para el consumo humano. En el 2009, el film The Cove ganó el Oscar a Mejor Documental y contribuyó a denunciar esta crueldad animal. En Estados Unidos, la interacción humana con los delfines es totalmente diferente. Un grupo de jóvenes, por ejemplo, que participaba en un campeonato de surf en California, se sorprendió a ver que no eran los únicos que disfrutaban de las olas. Una manada de delfines nadó junto a ellos por unos minutos y hasta logró que los jueces desviaran su atención hacia estos hermosos animales. Y la sonda europea Rosetta envió señal a la Tierra después de 31 meses de invernación para limitar el consumo de su energía en su viaje hacia un cometa. El director de operaciones de Rosetta confirmó la señal de la sonda en el centro de operaciones de la Agencia Espacial Europea ubicada en Alemania, donde cientos de trabajadores celebraron su activación. Amigos, en minutos, nueva polémica. Desató una ola de comentarios en las redes sociales. ¿De qué se trata? Lo sabremos. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Citadino. Comenzamos con la emoción del round robin del béisbol profesional venezolano porque anoche los Leones del Caracas lograron un dramático triunfo de la mano de Bob Abreu. El Comedulce pegó Grand Slam y luego en el noveno dio hit de oro para dejar en el terreno a los Tiburones de La Guaira 14 carreras por 13. Vamos al estadio universitario. Cuarto inning y Bob Abreu descarga el segundo Grand Slam del round robin para voltear la pizarra y darle ventaja al Caracas 8-6. La Guaira reaccionó en el quinto con un rally de 6 anotaciones, volvió a tomar el control del encuentro. Abel Nieves acortó distancias con sencillo y rodada por el inicial de Alex Cabrera empató el choque a 8 rayitas. Luego doble de René Reyes puso a La Guaira a ganar 10-8 y más tarde sencillos de Bregui Valera y César Suárez llevaron 2 más hasta la goma. Los melenudos ripostaron a la parte baja de centrada gracias a un error en tiro al inicial del lanzador Eduardo Figueroa, pero los salados no se rindieron y sencillo de Alex Cabrera remolcó otra anotación. Amigos, los Leones dieron la estocada en el noveno, primero con jonrón de 2 rayitas de Jesús Guzmán, luego con imparable de Yanger Solarte que remolcó otra y el turno de la noche llegó en el bate de Bob Abreu, quien con las bases llenas, 2 outs y en 3-2 ligó hit a la izquierda para dejar en el terreno a La Guaira 14 carreras por 13. Bob Abreu se fue de 4-3 con jonrón, 6 remolcadas y 2 anotadas. El pitcher ganador fue Juan Carlos Gutiérrez. Por su parte, Caribe Anzuategui no se rinde porque venció a las Águilas del Zulia 6-1 en Puerto La Cruz. La tribu picó adelante en el cuarto inning con jonrón de Corey Aldrich con una en circulación. Una entrada más tarde, cuadrangular, esta vez de Eduardo Escobar, sumaría la tercera rayita de la tribu, que volvió a pisar el plato en el sexto gracias a wild pitch de Miguel Zulbará. Zulia reaccionó en el séptimo con sencillo de Wilmer Oberto, pero la tribu amplió la ventaja en el séptimo con sencillo de José Gil y en el octavo con rodado por el campo corto de Gorkis Hernández, que impulsó la sexta anotación para sentenciar el triunfo de Caribes de 6 carreras por 1. Ganó Alex Herrera y perdió Raúl Rivero. Corey Aldrich se fue de 4-2 con jonrón doble, 2 impulsadas y 1 anotada. Eduardo Escobar ligó de 4-2 con jonrón, 1 carrera remolcada y 1 carrera anotada. Amigos, así las cosas. Magallanes es primero con 10 victorias en 15 juegos y Caracas y Caribe siguen empatados en el segundo lugar, ahora con marca de 9 ganados y 6 perdidos. Más atrás figuran Zulia y La Guaira ya eliminados.
Con este panorama, esta noche culmina el calendario del Round Robin. Caracas visita Magallanes en Valencia en un juego decisivo que transmitirá el equipo campeón de Venevisión. Además, Zulia repite con Caribes en Puerto La Cruz. Ahora hablamos de fútbol porque el reciente ganador del premio FIFA Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, recibió en Portugal la condecoración Gran Oficial de la Orden del Infante Don Enrique. La distinción fue otorgada al delantero del Real Madrid en Lisboa por el presidente de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, con la intención de honrar a un atleta de renombre internacional del país que sea ejemplo para las nuevas generaciones. Amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar se reencontró en París con los aplausos de 2.400 espectadores bajo la batuta del magistral Gustavo Dudamel. Las maracas sonaron en París con la interpretación de Aries de Venezuela. Después de casi 5 años sin visitar la capital francesa, Gustavo Dudamel y la orquesta venezolana fueron ovacionados de pie durante casi 10 minutos luego del primero de los 2 conciertos que ofrecerá en esta ciudad europea. Un comienzo emocionante de la gira París-Medio Oriente 2014. Los integrantes de la Sinfónica fueron reconocidos en la sala donde justamente se le entregó al maestro Abreu la Orden de la Legión de Honor de Francia y a Dudamel la Orden Caballero de las Artes y Letras en el 2009. Cambiamos de tema porque la diva del pop Madonna ofreció disculpas públicas luego de ser criticada en redes sociales por un comentario racial. La cantante subió una fotografía de su hijo Rocco de 13 años boxeando y la imagen incluía el comentario: "Nadie se meta con jabón sucio". Y luego agregó una etiqueta con una variación de la palabra negro. Ella rápidamente borró el comentario cuando varios usuarios indignados de Instagram la criticaron por usar esa palabra. Sin embargo, en un comunicado enviado a la agencia The Associated Press, Madonna dijo con tono arrepentido: "Perdónenme, lo siento si ofendí a alguien al usar la palabra con N en Instagram. No tuve la intención de usarla como insulto racial, no soy racista. No hay forma de defender el uso de la palabra. Todo fue un asunto de intención. La usé solo como una palabra de cariño hacia mi hijo que es blanco". Y hablando de Madonna, ella, Beyoncé y Katy Perry serán tan solo algunas de las estrellas que cantarán en la gala anual de los premios Grammy. Se afinan los preparativos para la edición 2014 de estos importantes premios de la música estadounidense a realizarse este próximo domingo 26 de enero. Beyoncé se presentará junto a su esposo, el rapero Jay-Z. Los Grammy también contarán con las actuaciones de los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr, Katy Perry, Robin Thicke, Metallica, Daft Punk, Stevie Wonder y Pharrell. Y comenzó la Semana de la Moda en París. Con el desfile de la marca On Aura Touveau, la capital francesa arrancó la Semana de la Moda con la colección Haute Couture Primavera-Verano 2014. Los modelos estuvieron inspirados en los clásicos blanco y negro. Y Enrique Iglesias estrenó mundialmente junto a Marco Antonio Solís el videoclip de El Perdedor. Ya han pasado casi 18 años desde que Enrique vio consumado su sueño de convertirse en cantautor y fue justamente Marco Antonio Solís uno de esos primeros pilares de inspiración y apoyo para encauzar su carrera para ese entonces. Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero. Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. Y de esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a que me acompañen en la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, al regreso los espero en Entrevista a Venevisión para conversar con Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional. Sigan allí. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Amigos, listos para conversar en Entrevista Venevisión con nuestro invitado de hoy, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Eduardo, gracias y feliz año, hermano. Igualmente, feliz año a toda la familia. Sea feliz año. Así es, así somos los venezolanos. Sí. Bueno, el diálogo. Mucha gente entiende que se habla de diálogo, han pasado cosas interesantes, por lo poco común hasta ahora. No es común ver a
Miguel Rodríguez Torres, flanqueado por Gerardo Blay, por Enrique Capriles, los alcaldes de Miranda, por ejemplo, además de lo que ocurrió previamente en Miraflores. Sí. ¿Estamos encaminados como país en un diálogo y dónde debe fructificar ese diálogo? Bueno, nosotros, me refiero a quienes estamos fuera del gobierno, hemos tenido años pidiendo diálogo y nos parece fundamental que el diálogo se dé. Es decir, una casa, una familia donde no se habla es una familia que está condenada a la violencia, a no progresar, a no tener oportunidades. Lo mismo pasa en un país. De verdad que el diálogo es obligatorio y sobre todo cuando tú quieres sacar a un país que está en crisis como Venezuela. Ese diálogo no puede ser una foto, no puede ser una foto que tú y yo nos tomamos y ya dijimos estamos dialogando. El diálogo tiene que ser un proceso de todos los días. Es como una mata que tú tienes que regar todos los días para que, como tú mismo dijiste, dé frutos. Entonces yo creo que como se tiene tanto tiempo sin hablar, el diálogo tiene muchos puntos en agenda. Yo creo que un primer tema es el respeto. Nosotros no podemos seguir en una política donde el presidente o los ministros o la gente cercana al gobierno, su manera de relacionarse con el país es insultando. Insultan a los medios, insultan a los periodistas, insultan a los dirigentes políticos, insultan a los comerciantes. Hay que desarmar el discurso del odio y del discurso de la confrontación, que siempre está la gente que está en el oficialismo sembrando ese discurso. Diosdado es el típico ejemplo de eso. Parece que está todo el día en un discurso de división. Eso hay que desarmarlo. El segundo tema, que me parece más importante que este, si lo logramos, es que haya un cambio de actitud. Tú no puedes tener una reconciliación si no hay arrepentimiento. Si yo te hice daño a ti, yo no puedo volver a establecer una relación de respeto contigo si yo no me arrepiento del daño que se ha hecho, si no hay verdaderamente un cambio profundo. Y eso tiene que darse en Venezuela. Entonces, eso tiene que aterrizar después en cosas concretas. Tenemos cosas muy inmediatas, como es el problema de la inseguridad. Yo lamento que el diálogo se haya dado, Eduardo, porque sucedió el tema de Mónica Spear, porque si no, no se hubiera quizás dado ese diálogo. Entonces hay que esperar una tragedia para después sentarnos en una mesa. Sobre ese punto, y quiero hacer una confesión aquí con los televidentes, se me acaba de ocurrir esta pregunta en función, porque cuando uno hace una entrevista uno va pensando y pensando. Claro, claro. Recuerdo esas imágenes, un Julio Borges golpeado, herido literalmente, con fuertes hematomas en una sesión de la Asamblea Nacional. Sí, es parte de lo mismo, claro. ¿Hacia dónde debemos comprometernos en el diálogo? Ayer hubo una reunión a propósito del tema de la inseguridad donde se convoca a representantes de las televisoras. Bueno, es que procurando la paz también en ese ámbito. El primer tema del respeto es que nadie es dueño de Venezuela. Yo puedo ser el presidente de la República, pero mi condición de presidente es para estar al servicio de los demás, no para ser dueño del país. Eso se lo tienen que cambiar quienes están en el poder. Estar en el poder no es ser dueño de Venezuela, es estar al servicio de Venezuela. Entonces, es un punto muy importante. El tema de las televisoras que tú dices ayer, bueno, está bien que haya un diálogo con las televisoras, pero que se planteen temas relevantes y que sean valiosos. Yo creo que es falso plantearse que el tema de la violencia, por ejemplo, es un tema que está atado al problema de la televisión y las telenovelas. Eso me parece que es no ir al punto crucial de un tema tan importante como es el tema de la violencia. Si yo fuera presidente de la República, si yo fuera gobierno, mi obsesión, que habría que hacerlo desde anteayer, es el tema, por ejemplo, del desarme de la población, una bandera que ha impulsado Primero Justicia. Tenemos millones de armas ilegales dando vueltas. Si yo, en lugar de ir a ese problema, que es la enfermedad real, que es que tenemos una población armada ilegalmente, mezclado con droga, desempleo, deserción escolar, y yo entonces digo, eso no existe, y lo que existe es regular las telenovelas, no estoy viendo el problema bien. Y creo que se le hace un daño, porque al final producir menos telenovelas es menos empleo venezolano, menos producción venezolana. Las novelas eran tan importantes, Eduardo, que en un momento dado Venezuela, entre sus productos más importantes de exportación, era el petróleo y las telenovelas. Entonces, más bien, ¿por qué no buscar una manera de trabajar juntos, gobierno, medios de comunicación, sector privado, el comercio, para que tú tengas más bien más producción de programas venezolanos, novelas venezolanas, que le den empleo a los artistas, que produzcan más publicidad y que la gente pueda tener marcas venezolanas? Tú lo que tienes que hacer es un gran estimulador de la producción nacional, que el hecho en Venezuela sea nuestro motivo de orgullo.
Y lo podemos ver en las novelas y lo podemos ver en la comida. No traer comida de Nicaragua, no traer caraota de República Dominicana, maíz de México, sino producirlo acá. Entonces yo creo que es un tema también bien importante para el diálogo. ¿Cómo hacemos nosotros, no para frenar el sector privado y paralizar la economía, que es lo que hace el gobierno, sino que el diálogo signifique cómo trabajar juntos el gobierno, el sector privado o el gobierno y los medios, no para frenar la producción de novelas, sino para producir más programas venezolanos, más novelas venezolanas, más calidad venezolana y que nosotros seamos un país que se desarrolle, creando riqueza. Borges, por ejemplo, entiendo que está sugiriendo que el diálogo vaya más allá de temas como la inseguridad y que incluya, por ejemplo, otros, obviamente, donde cabe la economía. Obviamente. Hoy en día la gente tiene que hacer cola para comprar muchas cosas. Está el tema de la escasez, está el tema de la inflación, el rendimiento del dinero que gana quien tiene trabajo. Claro. En ese sentido, ¿qué aportaría Julio Borges? ¿Qué ideas propone en un marco de diálogo? Es muy simple. Yo creo que el gran salto que tiene que dar el país es que nosotros, en lugar de ser un país que todo lo tiene que comprar afuera, nosotros nos pongamos la meta real, concreta e inmediata de más bien estimular el orgullo de hecho en Venezuela. Es mucho más caro, Eduardo, traerte un pedazo de carne de Nicaragua con que tú vayas a almorzar ahorita, que producir esa carne acá, que va a ser más barata, va a crear empleo en Venezuela y va a generar marcas venezolanas y riqueza venezolana. Es mucho más caro que el arroz que te vas a comerte al mediodía, en lugar de traerlo de Estados Unidos, se produjera aquí en Venezuela, creará empleo en Venezuela, creará riqueza en Venezuela, creará marcas en Venezuela. Es mucho más barato que nosotros estimuláramos la producción de ropa, la producción de repuestos, la producción de teléfonos, la producción de novelas. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo un país que todo, y te digo que no estoy exagerando, todo lo compramos afuera. Y por eso está paralizada la economía, no hay comercio, no hay publicidad, no hay industria, por eso los precios están altos, por eso es que hay tanto desabastecimiento. Entonces, yo lo que quisiera es que quienes nos están viendo ahorita reflexionáramos. ¿Cuál es la guerra económica? La guerra económica es que el país está paralizado porque el gobierno no estimula la economía, sino que más bien lo que hace muchas veces es pelear con los quienes pueden generar riqueza y al final, eso es lo que tienes al final es una economía donde hay demasiada inflación, demasiado desabastecimiento, demasiado desempleo. De manera que si tú me dices una respuesta concreta, ¿cómo lograr un país que con orgullo produzca en Venezuela todo lo que hoy estamos comprando en toda América Latina, que nos están chuleando, por cierto, además? Esa para mí es una respuesta muy concreta. Se agotó el tiempo, pero rápidamente está previsto que hoy la Fiscal General de la República rinda memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. Sus expectativas, el futuro. El tema de la Fiscalía es fundamental. En primer lugar, no podemos seguir con una Fiscalía que sea una sucursal de persecución política. Lo que el PSUV diga, friega a Richard Mardo, friego a Richard Mardo, friega a Juan Carlos Caldera, friega a Juan Carlos Caldera. La justicia no puede tener color político. Y en segundo lugar, nosotros necesitamos una fiscalía que no sea un tapón, que cuando se cometen violaciones, asesinatos y robos, eso choca con una fiscalía que está saturada, sino que el propio Juan Carlos Caldera lo promovía hace pocos días, multiplicar el número de fiscales para tener una justicia que sea cercana, abierta, accesible y que podamos tener un país donde haya justicia para todos. Gracias por Gracias por esta visita. Gracias, Eduardo. Éxito. Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Me despido. Mañana cumpleaños Glenda Hernández. Endrina. Ya de precumple. Endrina, Amigos, te sentí hoy aquí con una efusividad especial. ¿Ah? Cuéntame. En tu rostro transmitía muchas emociones. No seas malo, vengo del odontólogo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. ¿Y ustedes deciden? Pasen feliz tarde.